gloria y honra. Tú eres maravilloso, Dios, y muy bueno, perfectamente bueno. Cuán hermoso es tu nombre, majestuoso, poderoso, incomparable. Y tu fidelidad, Dios, se extiende por generación en generación, por los cielos de los cielos. Eres incomparable, eres apreciado, muy precioso. Gracias, Dios, que nos permite en estos momentos adorar tu nombre, exaltar tu santísimo nombre, separado de todo, Dios. Que cada una de nuestras bocas, Señor, que cada una de nuestras mentes confiesen que Cristo es el Señor, que es nuestro Señor, que es mi Señor, que es el Señor de la iglesia. Gracias, Dios, por estos momentos. Te rogamos, Dios, que cada enfermo, cada persona que esté pasando por necesidad, Dios mío, cada persona que esté viéndonos, ya sea aquí en vivo o por el internet, Dios, que puedan ser, Dios mío, confortados en estos momentos, recibiendo, Dios, esta oración, uniéndose a esta oración, de que sea tu voluntad para sanidad para sus vidas. Dios, te rogamos por mi suegro Tomás, para que tú sigas obrando, Señor, esa sanidad en él y en cada uno, Señor, de aquellos que continúan enfermos allá en Cuernavaca, Señor, con la hermana Elena. Te rogamos, Señor, que tú sigas obrando en la cirugía que ella necesita en su pierna, Señor. Y también, Dios, aquellos que permanecen enfermos de alguna forma u otra, Dios, que tú proveas la sanidad, pero que sobre todas las cosas, Dios, proveas la vida esencial de la realidad del Evangelio, la luz que fluye, que emana por el producto del Evangelio, por el poder del Evangelio en Cristo Jesús. Gracias, Dios, por estos momentos en Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermanos, qué bendición en este día continuar con la predicación de la palabra de Dios. Dios nos ha dado un tiempo muy tremendo para ir paralelamente con lo que estamos estudiando de la palabra de Dios. Es increíble si nosotros pudiéramos organizarlo, coordinarlo de alguna manera u otra. De verdad fracasaríamos, pero el Espíritu de Dios sabe mejor y coordina mucho más excelente todo lo que nosotros nos pudiéramos imaginar que pudiéramos coordinar. Dios ha coordinado tanto los eventos que están sucediendo alrededor del mundo, como la palabra de Dios que trae vida, que trae fortaleza, que conforta nuestras almas a la misma vez. Es por eso, Dios, que en estos momentos vamos a continuar con este enfoque de traer esta palabra del Señor para que continúe creciendo la esperanza que Él ha puesto en nosotros, que está basada no en las cosas que nosotros conocemos, sino en la persona y el carácter en nombre del Señor. Sigamos, en este día vamos a estar hablando acerca de los creyentes bajo autoridad. Y como hemos visto en el capítulo 2 de Primera de Pedro, estábamos introduciendo este tema la semana pasada, este tema de la autoridad y cómo el apóstol lo introduce en el versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana. Y ya de ahí señala al rey o al emperador, a los gobernadores y todas las personas que están en cierta privilegio del gobierno o de autoridad. Y ya entonces ahora él se va a enfocar en grupos específicos, y uno de ellos va a ser los criados, así como los esclavos en ese tiempo. Hoy vamos a ver 3 indicaciones de la vida del creyente, 3 cosas que tiene el creyente verdadero para poder soportar las aflicciones de este mundo. 3 cosas que vamos a ver en este día a través de la lectura
de la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 18 al 23. Así dice la palabra de Dios. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Palabra de Dios. Sigamos, hermanos, con estas tres indicaciones del creyente que les ayuda a soportar las aflicciones de este mundo. Si notemos que el apóstol se dirige inmediatamente a los criados. Estos son los esclavos de este momento que está escribiendo Pedro a los hermanos de la iglesia de Asia Menor. Les dice, está sujeto con todo respeto a vuestros amos. Y hace una aclaración, no solamente a los buenos y los afables, sino también a los difíciles de soportar. Esto, hermanos, el primer punto, vamos a ver una clara conciencia delante de Dios. Lo que necesitamos y tenemos provisto de parte de Dios a nuestras vidas es una clara conciencia delante de Dios. Criados son esclavos creyentes que deben de soportar estas aflicciones, estos terribles amos. ¿Cómo? Con todo respeto. Así como las autoridades, los gobernadores, así como honrando al rey, así con todo debido respeto. Note que no dice cuando son buenos solamente. Dice que cuando son difíciles de soportar, hay que sujetarse a ellos. La palabra sujeto, esa es la misma palabra que se usa en el versículo 13 de someteos. Someteos a toda institución humana. Esta quiere decir colocarse debajo, quiere decir subordinar, fijar. Hoy día los empleados son colocados debajo, son sujetos a sus empleadores, a las compañías que los contratan. Son subordinados a los empleadores. Y lo mismo aplica aquí a nosotros, a los empleados. Con toda humildad, colóquese debajo de su empleador, sea bueno o no, sea fácil de soportar o no, y dé su debido respeto a estos jefes. Pero sigamos con el tema de los jefes difíciles de soportar. ¿Cómo voy a someterme a un jefe difícil si es malo? Bueno, aquí está la respuesta en el versículo 19. Porque esto merece aprobación. Aquí está la demostración de una obra aprobada de parte de Dios, la cual es agradable a Dios. Versículo 19. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Esto es aprobación. Es por sufrir injustamente. Jesús dijo, si amáis a aquellos que os aman, ¿qué mérito tenéis? Ahora si sufres porque llegas tarde, porque no pones atención, porque no colaboras con los compañeros,
porque faltas al respeto a alguien, porque mientes, esto no tiene ninguna aprobación. Pero si es por causa de la conciencia delante de Dios, porque tu conciencia está atada a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, dada esta conciencia de Dios, el cristiano tiene la capacidad de soportar el dolor del sufrimiento injusto, aunque sea injusto. Tiene una profunda visión de las realidades de la vida. Sabe que sufrir justamente por obrar mal no tiene ningún mérito. Sufre porque su conciencia está atada a la realidad de Dios. No tiene vuelta atrás. Está atado. Bien pudiera escapar del sufrimiento si tan solo negase a Dios, si tan solo negase al Señor, pero no lo puede hacer. Bien pudiera mantener las cosas calmadas por buscar la paz, pero no lo puede hacer. Pero no puede hacer, ¿por qué? Porque su conciencia está atada delante de Dios. Reconoce a Dios, reconoce la existencia de Dios, reconoce la ley de Dios, reconoce a la persona de Dios. Cuando Martín Lutero tenía la oportunidad de retractarse de sus ideas en contra de la religión de ese momento, la religión católica, dijo las siguientes palabras: a menos que la Sagrada Escritura o la razón evidente me convenza, no puedo retractarme, porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios, y oponerse a la conciencia no es sano ni seguro. Este es el punto. Si la conciencia está atada, cautiva a la palabra de Dios, no puede la persona hacer otra cosa. Recordemos que no somos de este mundo. Ya vimos eso en domingo pasado. No somos de este mundo. Juan en capítulo 15, versículos 18 al 19 nos dice: si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Si alguno se refiere, ya no se está refiriendo solamente a los criados, esclavos de en ese tiempo. Si alguno por causa de la conciencia delante de Dios, ahora se está abriendo a un grupo mayor, a todos los hermanos. Si alguno por causa de la conciencia de Dios, delante de Dios, sufre molestias, penalidades, sufre por causa de la conciencia, esta está atada a lo que ya conoce. Por eso la conciencia no le permite continuar. Hablemos un poco acerca de esto. La conciencia es un mecanismo de control que Dios ha diseñado en el ser humano para aprobar la buena conducta, las buenas reacciones, y para reprobar o condenar aquellas que son negativas. Es un sistema de alarma que Dios ha instalado en cada ser humano, que según va creciendo, va conociendo la ley de Dios, va conociendo las cosas de Dios, es capaz de distinguir y escoger lo que es bueno de lo que es malo. Cuando Adán y Eva pecaron y conocieron que ellos estaban desnudos, la conciencia los condenó en ese momento, por eso se estaban escondiendo de Dios. Cuando usted y yo pecamos, somos condenados por nuestra propia conciencia, como si fuera un sistema de alarma. Sufres porque tu conciencia, cuando sabes que estás delante de la presencia de Dios y no puedes huir, sufres aunque te escondas y sabes que tarde o temprano tienes que enfrentarte a Dios. Sufres porque quieres esconderla, quieres esconder lo que has hecho, y esa conciencia está ahí dando y dando, y Dios ha instalado eso en cada ser humano para que así se dirija. La próxima vez que usted y yo seamos tentados, miremos la tentación
a través de este enfoque de la conciencia que está delante de Dios. Debo de optar a agradar a Dios primero y no a los hombres. Debo de hacer lo justo a pesar de las consecuencias que vengan por ese acto que voy a tomar. Mire, por esto el criado, el esclavo, debe de someterse al amo. Debe de someterse al amo porque sabe que esto es justo delante de Dios. Mire el versículo 20 de nuestro pasaje en Primera de Pedro 2. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. No tiene valor ninguno si estás sufriendo porque mentiste, por haber hecho algún mal o por haber no tenido algo íntegro, no haber hecho algo íntegro. Si recibes castigo por esto, esto simplemente es justo. Pero si lo haces porque la voluntad de Dios, estás atado a la voluntad de Dios y sufres y estás siendo perseguido y abofeteado, maltratado, entonces esto es aprobado delante de Dios. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, varón aprobado, sufrió aflicciones en este mundo. Dios lo aprobó con poder y autoridad, con milagros, con prodigios y señales. Y el mundo lo mató. El mundo lo llevó a la cruz. Dios lo resucitó de entre los muertos. Santiago 1 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego en el versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. No hay muchísimos ángulos para que nosotros estemos constantemente viendo las doctrinas que salen de la palabra de Dios. Mire, uno de ellos lo encontramos en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él. Si creemos que la palabra de Dios es para nuestra vida, necesitamos creer esto también. Sino también que padezcáis por Él. Esto es la voluntad de Dios. Por eso si sufrimos injustamente, estamos sufriendo porque es la voluntad de Dios. Dios tiene propósito para eso en nuestra vida. El sufrimiento de los creyentes es un don de gracia de Dios para fortalecer y aprobar verdaderamente los que han recibido la fe de Dios. En segundo punto vamos a ver el alto entendimiento de la voluntad de Dios. Tener un alto entendimiento de la voluntad de Dios nos ayuda a tener una clara conciencia delante de Dios, para que cuando vengan las aflicciones en esta vida podamos resistir, podamos permanecer. En el alto entendimiento nosotros lo sufrimos, lo soportamos. El contraste sabemos que no tiene ninguna gloria. Estamos aquí para la gloria de Dios, para hacer las buenas obras que Dios ha preparado para cada uno desde antes de la fundación del mundo. Efesios 2:10. La voluntad de Dios en el llamado. Llamados a hacer lo bueno es tener fe. Llamados a sufrir y soportar es tener fe. Ambos son testimonios que Dios ha dejado en este mundo para representar el poder del Evangelio. Ambos son testimonios vivos, cartas vivas, abiertas, que hablan y predican el Evangelio a muchísimos. Pedro entendió desde bien temprano que iba a sufrir por el Señor. Al final de la carta, del Evangelio de Juan,
cuando fue restaurado Pedro, esto fue un gran consuelo para él, reconocer que él iba a morir. Él había entendido que iba a morir por el Señor, y esto fue de gran gozo para su vida. Pablo nos dice en Filipenses 3, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Escuchen muy bien esto, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo está muy convencido que participar en los padecimientos de Cristo Jesús es un gran privilegio, que es parte de todo el paquete del cristiano. Versículo 21 en nuestro texto. Pues para esto fuisteis llamados, porque Cristo también padeció por nosotros. Si no lo habíamos comprendido, ahora está muy claro. Para esto fuimos llamados. Fuimos llamados para esto, y Cristo también padeció por nosotros. Si somos llamados por Él, somos hechos a la imagen de Él. Y esto significa aquí en la tierra, si Él sufrió penalidades, nosotros también sufriremos penalidades por Él. El creyente verdadero tiene clara visión, ve que Dios lo llama a semejarse a Cristo Jesús. Ha instalado en esa persona, ha hecho el corazón nuevo, ha instalado nueva naturaleza para que sea completamente a la imagen de su Hijo Jesús. Así que con una clara conciencia delante de Dios y alto conocimiento de la voluntad de Dios, nos queda el ejemplo que debemos de seguir para poder permanecer hasta el fin, para poder estar soportando las aflicciones de este mundo. ¿Cuál es este ejemplo? Cristo Jesús, que padeció por nosotros. Versículo 21 al 23. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Un buen ejemplo para seguir, por excelencia. Este es el ejemplo que es tan grande que casi oculta toda la enseñanza de lo que estamos hablando, de lo que está enseñando el apóstol Pedro en estos momentos, ya que se dirige al ejemplo por excelencia, a nuestro Señor Jesucristo, el siervo de Dios, el que padeció en lugar de nosotros, el que no hizo pecado, el que no mintió, el que padeció injustamente, que tuvo un juicio falso, mas no respondió, no amenazó, sino que encomendó todas las cosas, la causa a Dios, porque sabe quién es Dios, porque sabe que Él es el que está en control. Aquí es un ejemplo que sobreabunda a toda la enseñanza. Este es el varón de dolores, experimentado en quebranto. Este fue quebrantado por Dios mismo, padeció por nosotros. No tomemos esto a la ligera. Cristo Jesús dio su cuerpo, su carne, su sangre, la derramó por cada uno de los que confesamos hoy día su nombre. Esto es algo que debe de quebrantar nuestros corazones y ponernos en una posición de adoración a Dios eternamente. Él estaba lleno de la clara conciencia delante de Dios. Él estaba lleno de la muy definida voluntad de Dios,
Vine a hacer la voluntad de Dios. Esa era su misión y la cumplió todos los días de su vida. Él dijo estas palabras en Mateo capítulo 5, versículo 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Vamos a ver 3 aplicaciones para resumir y concluir. 3 aplicaciones. Mira a tu jefe o a tu jefa como mayor que tú. Da el debido respeto a esa persona que tú te colocas debajo de su autoridad. Esto incluye a la persona de la oficina o a la persona de la planta. Esto incluye a los buenos y a los no tan buenos. Sé un colaborador con buena actitud, iniciativa. Representa a Cristo Jesús en tu trabajo. Dios conoce muy bien la injusticia con la que tienes que tener paciencia todos los días de tu vida, con la que tienes que enfrentar por causa de su nombre. Si sufres penalidades injustamente, Dios es el que está llevándote para ser fortalecido por eso, y también Él es el que tiene el control de llevar a cabo un justo juicio. Número 2, ejercita tu conciencia. Gloria a Dios por este sistema de alarmas que Dios nos ha dado cuando nos diseñó para nosotros. Entrena tu mente, renueva tus pensamientos. Romanos 12:2. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es, toma todo pensamiento que llena tu mente, que viene a asustarte, que viene a culparte, y llévalo a la obediencia a Cristo. Llévalo en oración a Dios y di, esto ya no me pertenece, ya no es para mí, puesto que Cristo Jesús es mi Señor. Yo me someto a Él y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Teme a Dios sabiendo que Él está ahí. Él está ahí. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron y Dios estaba paseando en el huerto. Nos escondemos cuando no queremos reconocer que de la presencia de Dios no podemos huir. Teme a Dios sabiendo que Él está ahí. Hebreos 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los incrédulos pueden tener una conciencia cauterizada. Esto es una conciencia que continúan pecando tanto y tanto y tanto que llegan al punto que ya no les condena, que ya no les dice estás haciendo mal, que ya quita toda negatividad de su vida. Estos han llegado a, como dice Pablo en Efesios 4:19, han llegado a perder toda sensibilidad y se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ejercitemos la conciencia. Tu conciencia debe conocer que este mundo va a pasar, que la palabra de Dios permanecerá para siempre, que la realidad de Dios es mayor que lo que nosotros tocamos, vemos, sentimos o olimos.
es mucho mayor, porque todas estas cosas, por más sólidas que nosotros las sintamos, desaparecerán algún día, pero la palabra de Dios, sus promesas, permanecerán para siempre. 3. Reconoce que es un privilegio sufrir injustamente por el Señor, siguiendo las pisadas del Maestro. Déjeme hacerle una pregunta. Si hoy usted fuera arrestado por ser cristiano y le hicieran un juicio, el abogado que presenta este caso para que tú te mantengas en la cárcel, ¿tendrá suficiente evidencia de ti como cristiano? ¿Tendrá suficiente pruebas para decirle al jurado, esta persona merece mantenerse en la cárcel por el resto de sus días porque es cristiano? Esa es una pregunta que tenemos que estar absorbiendo y conociendo. Últimamente, cada creyente debe de dar ese paso de fe, de conocer que nosotros no nos reportamos al amo o al jefe de la compañía. Nosotros nos reportamos o nos sometemos al Señor Jesús, y haciendo esto nosotros encomendamos todas las cosas a nuestro Dios que juzga justamente. En conclusión, no somos de este mundo, pero por causa de nuestro Señor estamos sometidos a las autoridades establecidas por Dios mismo en su orden. Si vamos a someternos a la autoridad de Cristo, por consiguiente, nos vamos a someter a la autoridad de las Escrituras, ya que estas son la voz del Señor que nos ha hablado, que han sido escritas, que han sido guardadas, para nosotros poder escuchar su voz y distinguir en nuestra conciencia cuál es su voluntad. Debemos escuchar la palabra de Dios, que Él habla a nuestras vidas. La Escritura, la palabra, tiene la autoridad de Cristo Jesús y es la única forma que nos lleva a conocerlo a Él verdaderamente, al Dios verdadero y al Señor Jesucristo, a quien Él ha enviado. Cuando nos sometemos a las autoridades establecidas, ya sea en el trabajo, ya sea en el hogar, que vamos a ver en estos próximos domingos, ya sea en la iglesia, nosotros nos estamos sometiendo últimamente al jefe, amo, dueño de todas las cosas, el Señor de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Dios, en estos momentos te adoramos y te agradecemos por esta bella oportunidad. Gracias, Dios, por poder expresar esta carga, Dios, que ha puesto en mi corazón, de predicar tu palabra, para que aquellos que tienen oídos escuchen, y aquellos que tienen ojos que puedan ver las riquezas que emanan de tu palabra. Gracias, Dios. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.